Hola, en este tutorial les vamos a presentar la herramienta Tanagra para el uso de proyectos de explotación de información. Como pueden ver en esta dirección, si buscan Tanagra en Google, también les aparecerá como primera de las páginas de búsqueda, accederemos a el material de la herramienta Tanagra. La misma es una herramienta utilizada para investigaciones y propósitos académicos para realizar proyectos de explotación de información, a veces también confundido con la palabra minería de datos. Tanagra es una herramienta open source, la cual les permitirá realizar y ejecutar distintos algoritmos de minería de datos dentro del proyecto de explotación de información, así como otros algoritmos para la preparación de los datos, estructuración, modificación, visualización de los datos y presentación de los resultados. La versión de Tanagra que vamos a utilizar para este video tutorial es la 1.4.48. La herramienta Tanagra presenta básicamente tres sectores de trabajo. En el sector izquierdo tendremos el árbol de tareas o algoritmos que vamos a estar ejecutando. En el sector derecho de la pantalla visualizaremos la ejecución de los distintos algoritmos y los resultados que los mismos nos proveen. Y en la parte inferior, mediante solapas, estarán clasificados los distintos algoritmos de minería de datos, estadísticos, visualización y modificación de los datos. La herramienta Tanagra soporta distintos formatos de archivo, los cuales contienen la base de datos para realizar el proyecto. Entre ellos, archivos .txt separados por tab, archivos XLS en formato de Excel y archivos ARFF, que es el formato que utiliza Weka para sus proyectos. Para este videotutorial utilizaremos la base de datos IRIS Dataset, la cual contiene registros sobre tres distintos tipos de flores y las distintas características del sépalo y el pétalo de la misma, su ancho y largo. Esta base de datos de información, como se muestra en pantalla, está en un archivo XLS, que es uno de los archivos soportados por la herramienta Tanagra, y en cada una de las columnas se visualiza cada uno de los atributos que se poseen: largo y ancho del sépalo, largo y ancho del pétalo y el tipo de clase, que puede ser de tres tipos: iris setosa, iris versicolor e iris virginica. A continuación indicaremos cómo crear un nuevo proyecto. Haciendo clic en el botón de nuevo proyecto debemos cargar el nombre del mismo, tutorial en este caso, la ubicación en la que queremos guardar el proyecto generado y el set de datos a utilizar. En este caso, seleccionar el archivo XLS iris dataset. Yo tengo actualmente el archivo de la base de datos XLS abierto, por lo cual cuando acepto el proyecto, Tanagra tendrá un problema para leer el mismo, por lo cual no podrá identificar ningún atributo. A continuación, lo que tendré que realizar es volver a cerrar el proyecto, cerrar el archivo de la base de datos y luego volver a abrir el proyecto para que éste pueda leer la base de datos. Una vez cerrado el archivo de la base de datos, podremos continuar volviendo a abrir el proyecto que habíamos previamente generado, y ahora sí identificará los distintos registros que tiene la misma. Identifica 151 registros, los cuales el primero es el encabezado, en el cual están los nombres de distintas variables, y 150 registros que contiene la base de datos. En estos registros se identificó cada una de las variables, como ya habíamos descrito, las 4 variables continuas, es decir, numéricas, y la clase, en la cual tiene 3 posibles valores. Lo primero que podremos hacer una vez cargado la base de datos es visualizarla. En la solapa Data Visualization tendremos el algoritmo ViewDataset, lo cual, arrastrando y soltando por debajo del árbol de tareas, nos permitirá, al hacer doble clic, visualizar nuestra base de datos a través del programa. Como veremos, cada una de las columnas son las variables que previamente identificamos, y en las filas tendremos cada uno de los registros de los distintos tipos de flores. Luego de asegurarse de que la base de datos fue leída correctamente, procederemos a resolver distintos problemas sobre la base de datos. El primero de ellos es identificar las características que distinguen a cada uno de los tipos de flores. En este caso, debemos aplicar el proceso de descubrimiento de reglas de comportamiento. Dicho proceso consiste de aplicar un algoritmo perteneciente a la familia TIDT, el cual tiene
que identificarse un atributo como atributo clase o atributo target y algunos atributos como atributos input, mediante los cuales se definen las reglas para clasificar cada uno de estos atributos clases. Para poder seleccionar los atributos, deberemos hacer clic en este icono de aquí, el cual nos permitirá seleccionar cuáles van a ser los atributos input para un algoritmo y los atributos clase o target para dicho algoritmo. En este caso, utilizaremos los distintos valores continuos como input y como target el atributo clase. Luego, en la solapa SPP Learning, tendremos aquellos algoritmos de aprendizaje supervisado, entre ellos algunos de la familia TIDT como C4.5 e ID3. Para este ejemplo utilizaremos C4.5. Arrastrándolo hacia el Define Status en el que identificamos atributos y haciendo doble clic sobre el árbol de trabajo, veremos los resultados de dicho algoritmo. En este identificamos distintas información que nos brinda la herramienta de importancia. El principal elemento que se identifica son los parámetros, en los cuales por el momento dejamos por default, luego veremos cómo poder modificarlos. Luego se identifica la matriz de confusión, en la que en la diagonal se ven los casos en los cuales el modelo predice correctamente a cada uno de los tipos de flores, y luego fuera de la diagonal veremos cuáles son las falsas clasificaciones. Y por último, observaremos el árbol de reglas, el cual describirá las distintas características de esta base de datos. Y en la parte superior veremos la cantidad de nodos y la cantidad de hojas del mismo. Como aquí se ve, se ha identificado 4 distintas reglas, es decir, 4 cantidades de hojas del árbol total. La primera regla indica que la longitud del pétalo debe ser menor a 2,45 y se clasifica como el tipo Iris Dataset. Otra regla que se puede identificar es si la longitud del pétalo es mayor a 2,45 y el ancho del pétalo es menor a 1,75 y el largo del pétalo es menor a 4,95, entonces se trata de un tipo iris versicolor. Entre paréntesis, en cada una de las reglas veremos la cantidad de ejemplos que sustentan a dicha regla y el porcentaje de esos ejemplos los cuales coinciden exactamente con el resultado clase. Es decir, que en esta instancia 97,92% de los 48 ejemplos cumplen con que tienen estas características y son del tipo iris versicolor. Luego hay otro conjunto de reglas que permiten identificar a iris virgínica en 2 casos. Para poder configurar los parámetros del algoritmo, debemos hacer clic derecho sobre el algoritmo en el árbol de trabajo y seleccionar la opción Supervise Parameters. Aquí vamos a poder cambiar la cantidad mínima de hojas y el nivel de confidencia del algoritmo. Modificando la cantidad de hojas, lo que haremos es indicarle que cada una de las ramas del árbol de reglas tenga mayor o menor cantidad de ejemplos que cumplan con dicha regla. Si yo reduzco a 1 la cantidad, se podría obtener una regla por cada caso específico, mientras que si mi cantidad es demasiado grande, podríamos tener una única regla con un grado alto de error de clasificación. Una vez ejecutado el algoritmo C4.5, si vamos a visualizar nuevamente los datos arrastrándolo en el algoritmo C4.5 en el árbol de trabajo y haciendo doble clic, veremos que se generó una nueva columna con las predicciones de clasificación de cada uno de los registros de acuerdo al modelo de reglas que generó dicho algoritmo. Supongamos ahora que lo que queremos hacer es identificar distintos clusters o clases sin tener en cuenta las que ya tiene la base de datos. En este caso, solamente lo haremos por cuestiones de educación y para mostrar cómo aplicar la herramienta, si bien quizás no tenga del todo sentido realizarlo en esta base de datos. Para poder hacer un algoritmo de agrupamiento, para poder ejecutar el mismo, debemos ir a la solapa de clustering, en la cual tendremos distintos algoritmos como por ejemplo k-means o SOM. Previamente lo que debemos hacer es, dentro del árbol de trabajo, volver a seleccionar la base de datos o el raíz de trabajo y elegir los distintos
input que vamos a utilizar para realizar dicha clasificación. Como sabrán, los algoritmos de clustering no utilizan a priori en su mayoría un atributo target para guiar este clustering, sino que se deben identificar únicamente atributos como input. Utilizaremos solamente los atributos continuos. Luego de seleccionado cuáles son los atributos a utilizar para dicho clustering, seleccionaremos, por ejemplo, el algoritmo Cohen-Son y por último daremos doble clic para ejecutar el algoritmo. Nuevamente observaremos los parámetros del algoritmo y luego la matriz de resultados de dicho clúster. En este caso se identificaron 4 posibles clústeres, dado a que así viene por defecto en Tanagra, mediante una matriz de 2 columnas por 2 filas. Y en cada uno de los clústeres se identifica la cantidad de registros que pertenecen a cada uno. Si vamos a la solapa Data Visualization y arrastramos el algoritmo ViewDataSet y hacemos doble clic, observaremos la clasificación o el agrupamiento, que se realizó por cada uno de los registros. Supongamos ahora que lo que se desea es identificar las características más relevantes para cada uno de los tipos de flores. Para ello deberemos aplicar el proceso de ponderación de interdependencia de atributos. Dicho proceso propone la ejecución del algoritmo Naive Bayes. Para ello, en primera instancia, vamos a seleccionar el atributo target, el cual vamos a utilizar para ponderar los atributos, es decir, la clase, y luego los inputs que vamos a ponderar. Una vez seleccionados los atributos, vamos a la solapa SPVLearning y vamos a seleccionar el algoritmo Naive Bayes. Si intentamos ejecutar el algoritmo, vamos a hacer doble clic y nos va a indicar un error. Esto es porque el Naive Bayes original requiere de que sus atributos para ponderar sean valores discretos. Para convertir los atributos al formato deseado, tenemos distintos algoritmos dentro de la solapa Feature Construction. En este caso, nosotros deseamos es pasar de atributos continuos a discretos. Para ello, tenemos distintas estrategias y distintos algoritmos que implementan dicha estrategia. Una de las posibilidades es utilizar el algoritmo Count2Disk, el cual convierte cada valor numérico en un discreto específico. Otras opciones, las cuales realizan rangos de valores, pueden ser Egg-Freg-Disk, el cual realiza distintos rangos, garantizando que haya la misma cantidad de registros en cada uno de estos rangos, o si no, se puede utilizar Egg-Width-Disk, el cual separa distintos rangos con la misma distancia de valores. Por ejemplo, si los valores fueran de 0 a 100 y queremos realizar dos rangos, se realizaría un rango de 0 a 50 y otro de 50 en adelante. Para poder realizar las modificaciones, deberemos primero seleccionar los los atributos que deseamos convertir. En este caso, borraremos tocando suprimir el algoritmo Naive Bayes y utilizaremos los que ya identificamos para dicho algoritmo, es decir, todos los continuos. Luego arrastraremos el algoritmo continuo to discreto, haremos doble clic y nos indicará la cantidad de valores que se identificó. Si bien quizás esta no sea la mejor decisión y podríamos aplicar otros algoritmos que tomen una mejor separación o discretización de los valores, para este tutorial utilizaremos que cada valor sea un único elemento. Luego tendremos que nuevamente seleccionar los atributos como target, en este caso utilizaremos el atributo clase, y como input utilizaremos los atributos discretos que se convirtieron, que antes eran continuos. Una vez seleccionado, vamos a la solapa SPVLearning, seleccionamos el algoritmo Naive Bayes, lo arrastramos y al hacer doble clic, ahora sí nos ejecutará y nos mostrará cada uno de los resultados que se obtuvo. Veremos los parámetros, la matriz de confusión y algunas de las características de las distintas clases. En este caso muestra el porcentaje representante dentro del total de la base de datos
Y adicionalmente nos interesa observar la distribución. Para ello deberemos hacer clic derecho, ir sobre los parámetros de configuración y pedirles que nos muestre la distribución condicional. Haciendo clic sobre el checkbox, habilitándolo y luego tocando OK y volviendo a ejecutar el algoritmo, veremos que al finalizar nos muestra para cada uno de los atributos input respecto del atributo clase cuáles son el grado de ponderación para cada uno de los distintos posibles valores. Este algoritmo utiliza un indicador entre 0 y 1 para indicar cuál es la ponderación de ese valor para tal atributo clase. Por último, para la realización de los procesos compuestos, es decir, el proceso de descubrimiento de reglas de pertenencia a grupos y el proceso de ponderación de reglas de pertenencia a grupo, debemos hacer uso de las jerarquías en el árbol de trabajo. Por ejemplo, para realizar el proceso de descubrimiento de reglas de pertenencia a grupo, tenemos que realizar el clustering. Seleccionamos todos los atributos continuos, como previamente lo hicimos. En la solapa de clustering utilizamos el algoritmo SUM. Luego hacemos doble clic para obtener los resultados del algoritmo SUM y debemos nuevamente seleccionar como atributos input los atributos continuos y como atributos target los clusters identificados por el algoritmo SUM. Luego debemos implementar el algoritmo TDT, en este caso C4.5, y entonces lo que obtendremos es que a partir de los resultados de SUM realizaremos el algoritmo C4.5, obteniendo reglas a partir de los grupos previamente identificados. La información que se nos muestra es la misma que previamente comentado al ejecutar el algoritmo C4.5. Si se desea aplicar el proceso de ponderación de reglas de pertenencia a grupo, deberemos realizar los mismos pasos que para el proceso anterior y agregar a la jerarquía de trabajos la aplicación de naive Bayes. Para ello, deberemos primero convertir los datos en discretos, dado que, como previamente mencionamos, naive Bayes en su versión original solamente funciona con atributos discretos. Para ello seleccionamos los datos continuos, vamos a la solapa de Feature Construction y pasamos de continuos a discretos. Y luego deberemos seleccionar todos los atributos input discretos y como atributo target la predicción de la clase hecha por el algoritmo C4.5. En la solapa CP Learning seleccionamos la opción de Naive Bayes y hacemos doble clic. Obtenemos los mismos resultados que previamente describimos en la ejecución de Naive Bayes. Tanagra brinda información respecto del funcionamiento de cada uno de los algoritmos al dejar el mouse sobre el mismo, el cual nos describirá el tipo de atributos input y target que la herramienta realiza, además de brindar otra información complementaria. Por último, es importante destacar que una vez realizado el proyecto, se puede generar un reporte HTML yendo a la opción de Diagram, Create Report. Nos pedirá identificar la carpeta en la que se quiere guardar el reporte y el nombre que se le asigna al archivo raíz, en este caso index. Esto generará el proyecto completo en versión HTML. Como vemos en pantalla, vamos a poder navegar mediante HTML todos los elementos que se fueron ejecutando en el árbol de trabajo. Para esto es importante tener en cuenta que si uno ha guardado el proyecto y lo ha abierto como nuevo, debe ejecutar cada uno de las ramas del árbol de trabajo para que se pueda exportar en formato HTML. Por último, es importante indicarles que en la página oficial de Tanagra hay una sección tutoriales en la cual pueden acceder a distinta información adicional sobre el uso de la herramienta. Los invito a que entren e investiguen un poco más sobre la misma.